A mí se me ocurre una cosa interesante, ya que estamos todos hablando de respiración hoy. Se me ocurre una cosa muy interesante. Me gustaría que de aquí al próximo encuentro, la próxima masterclass, comiencen a observar la diferencia que ocurre entre la inhalación y la exhalación en el tacto, fíjense, de la piel o de la capa externa de tejido del tubo nasal cuando gira y se convierte en el paso de la tráquea de la faringe, de la laringe, perdón, hacia los pulmones. Aquí hay un órgano que se llama la concha, se llama concha, y es donde termina el tabique nasal y el aire gira, ¿verdad? Quiero que sientan qué diferencia hay y lo describan. ¿Qué diferencia hay en el tacto de la inhalación con respecto a la exhalación en una respiración natural, en la que no estamos potenciando ni una ni otra? ¿Sí? Estamos observando la inhalación y la exhalación de manera neutral. ¿Cuál es la diferencia del tacto del aire ahí? ¿Qué forma tiene ese movimiento? ¿Dónde está el impacto? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué sonido tiene? Todas las descripciones que le puedan dar desde los 5 sentidos al aire. No solamente el tacto es uno de ellos, el tacto es el más todo abarcante, porque evidentemente el tacto engloba necesariamente una figura, pero ahí está involucrado el circuito de imagen, con lo cual también está el ojo. Den una información la más detallada posible de eso, porque les voy a decir algo. Si empiezan a sentir este tipo de cosas y empiezan a ponerle información a esto, van a comenzar a entender el flujo del aire en los pulmones. Para comenzar a eso, ahí no se me ocurre mejor ejercicio que empezar a sentir el aire cuando hace su primer movimiento, cuando lo tomamos y cuando lo soltamos el último, que es el primer tramo de fuera a adentro, si lo analizamos así, de la propia vía respiratoria, sea del tabique nasal a la concha. En ese punto donde el aire curva, al inhalar y al exhalar, cómo se produce ese proceso, cómo se siente el tacto, en dónde impacta más o menos, qué temperatura tiene, cómo vibra, si la inhalación es más aguda o más grave que la exhalación en la vibración que hace al pasar por ahí. Todo lo que me puedan contar sobre eso me interesa. Y ese tipo de redacción, ese tipo me gustaría poder compartirla. Porque eso define en gran medida la manera en la que ustedes se introducen en el mundo de la respiración. Ese tipo de tacto y este tipo de ejercicio. A mí me parece un gran reto. Y todo profesor debería sentarse y escribir esto, porque es la manera en la que aborda la enseñanza de la respiración. El primer impacto que tenemos con la respiración, el primer contacto que tenemos con la respiración es en las fosas nasales. Aunque la nariz no tenga nada que ver con lo que se produce en los pulmones, desde luego, la forma de la respiración es condicionada inicialmente por la manera en la que el aire se mueve. Si así, noten la diferencia que hay entre y hay diferencias enormes. ¿Cómo se produce ese movimiento? A mí me parece fundamental. Esto es un ejercicio, tómenlo, tráiganlo y a partir de él podrán surgir muchísimos más. Como tenemos varios meses ahora por delante en los que la información que va a ir viniendo cada vez va a llevarles más a este tipo de ejercicios, esto que les estoy dando ahora mismo es, digamos, que una instrucción muy general, no una instrucción directa, sino un ejercicio que les permite un espacio de experimentación muy interesante. Pero depende mucho de esa respuesta, la manera en la que ustedes abordan la respiración, con qué vía sensitiva prevaleciente con respecto a otra. Esto es interesantísimo y de esto podríamos escribir un libro entero. ¿De acuerdo?